Dios no envía la enfermedad para enseñarle nada a nadie. La enfermedad no es un maestro. La única lección que deja la enfermedad es que nunca más la querrás volver a tener. Ahora, ¿por qué el mundo se enferma? Porque vivimos en un mundo caído por el pecado y la maldición del pecado que arrastramos por la desobediencia. La enfermedad es la prima hermana del pecado con la desobediencia. La solución para vivir libre del pecado, la solución para vivir libre de la enfermedad está en la cena del Señor, porque son beneficios que nos otorgó en la cruz del Calvario. Tenemos que tener una revelación del pan, tenemos que tener una revelación del cuerpo, tenemos que saber para qué sirve. Todo el mundo sabe la frase: hay poder en la sangre, pero nadie sabe que hay poder en el cuerpo. La copa representa el perdón de los pecados por su sangre, el pan representa sanidad para nuestro cuerpo. Jesús era la sanidad, tenía tanta sanidad en su cuerpo que sus ropas se le impregnó la sanidad. Cuando la gente le tocaba la vestimenta, Jesús quedaba sana. Jesús no tenía sanidad, él era sanidad total. Su cuerpo fue roto para que el tuyo fuese compuesto. Su cuerpo fue quebrado para que tu cuerpo fuera restaurado. La mujer sirofenicia tenía tanta fe. Ella decía: si estas migajas que caen aquí pueden sanar a mi hija, ¿cuánto más el pan completo que es tuyo no te va a poder sanar a ti? Tenemos acceso al pan completo y seguimos enfermos y debilitados. ¿Cómo es posible? Porque todavía no entendemos y no hemos discernido para qué fue el cuerpo. La cena es un mensaje evangelístico sin palabras. Porque como tú con una copa vas a anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Porque ese mensaje de la cena no es para nosotros. Porque tú y yo sabemos que Jesús viene. Entonces, ¿a quién se lo estamos recordando? A las huestes espirituales de maldad. La copa, cuando tú la levantes, que es tu copa de victoria, les va a recordar a ellos lo que los venció hace 2000 años y van a tener que oír en el nombre de Jesús. Y como no se pudieron meter con Jesús y fueron derrotados, no se pueden meter en tu casa. La cena tiene doble bendición: tu cuerpo completamente sano y tu casa libre de demonios. El mismo castigo y la misma herida y el mismo juicio que tú y yo merecíamos porque nos apartamos de Dios todos, lo cargó sobre su Hijo para que tú y yo no carguemos ninguno de esas maldiciones. Por eso, cuando tú no disciernes el cuerpo de Jesús, lo que Él consiguió con su cuerpo por ti, y lo tomas a la ligera, es un acto indigno. Pero ahora, como tienes revelación de Dios por las Santas Escrituras y por el Espíritu Santo, vas a tomar la cena hoy con tanta revelación y con tanta fe que en el mismo momento en que te comas el pan vas a ser sanado de todas tus enfermedades, de todas tus dolencias. Tu cuerpo va a ser restaurado completamente sano en el nombre de Jesús. Acompáñame a estas escrituras, por favor, de 1 Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen o mueren prematuramente. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando Jesús está hablando aquí, que realmente es el relato de Pablo a la iglesia de Corinto, Él estaba hablando de la última cena, que Jesús de hecho tuvo lugar con sus discípulos. Y en ese día, Jesús, en aquella última cena con sus 12 discípulos, estaba prácticamente dándole un nuevo sentido a una tradición judía llamada la Pascua.
En ese entonces, cuando Jesús se reunió con los discípulos, el pueblo de Israel celebraba en esa fecha que se reunió en aquel lugar con sus discípulos, celebraba la última cena. El pueblo judío celebraba la Pascua. Es decir, era la misma fecha en que tradicionalmente la Pascua judía por años, siglos, se venía celebrando. ¿Qué celebraba el pueblo judío en esa época? Celebraba el éxodo de Egipto a la tierra prometida. Celebraban los hechos que ocurrieron con Moisés y el pueblo de Dios en esa salida de Egipto, en aquella noche donde tuvieron que matar apresuradamente al cordero y comer apresuradamente el cordero y colocar su sangre en el dintel, en el travesaño y en los dos postes, para que el ángel de la muerte viera la sangre en los postes, y al ver la sangre pasaba encima de esa casa y se iba a una casa egipcia que no tenía esa señal de la sangre en las puertas. La Pascua significa Passover en inglés, que no es más que es pasar por encima de. Por eso la sangre en los postes en aquella noche que comieron el cordero apresuradamente, veía la sangre y pasaban encima de la casa de los israelitas, y no hubo nadie de los hijos de Israel que murieron en aquella época. Entonces llevaban años celebrando la Pascua, remembrando lo que hizo Dios con Moisés y su pueblo de Egipto. Pero cuando Jesús estaba en la última cena, le da un nuevo sentido al pan y a la bebida. Y es por eso que él dice: este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. No va a representar el cordero que mataron en aquella noche saliendo de Egipto, no, sino que Jesús le cambia el sentido a la Pascua y él se pone como el cordero pascual. Y después dice: y esta copa representa no la sangre de un macho cabrío que pusieron en el poste y en el dintel de las puertas, sino que esta sangre representa un nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesús le cambió el sentido a la celebración judía, prácticamente se lo cambió para que los discípulos pudieran conmemorar la cena después de su muerte, resurrección y ascensión, no celebrando lo que Dios hizo en Egipto, sino celebrando lo que el Padre hizo en Jesús a través de la redención en la cruz. No sé si me hago entender. Jesús le cambia el sentido de la cena, les desbarata, por decir así, el sentido judaico y le da un sentido de redención futura en su sangre y en su cuerpo. Dicho eso, por favor, vamos a entender de qué se trata entonces la cena, tanto así para que Jesús le cambiara el significado de tantos años de Pascua judía a una Pascua cristiana, ¿verdad? Ahora bien, si tú preguntas cuál es la mayor de las bendiciones, y si me preguntas a mí, o yo te lo puedo decir prácticamente, cuál es la mayor bendición que hemos obtenido en la cruz después de ser librado del infierno, por supuesto, que es lo más grande que hay, para mí no es la prosperidad. La prosperidad para mí entra en un segundo plano. La mayor bendición que uno puede obtener por los beneficios de la cruz después de no ir al infierno es la sanidad. Y es sencillo, porque ¿de qué te sirve ser sano o de qué te sirve ser próspero y no ser sano para disfrutar la prosperidad? Que ambas Dios te la da. Entonces, por eso yo creo que antepongo la bendición de la sanidad sobre la bendición de la prosperidad, porque sin la sanidad no puedes gozar de nada. ¿Quién en su lecho de muerte, por ejemplo, tuviera que dice, ay, ojalá yo tuviera $1,000,000 más? Nadie. Toda la gente en su lecho de muerte, lo que más anhela, lo que más desea, es levantarse de allí, precisamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora bien, la razón por la cual Jesús sanaba, su actividad ministerial más frecuente era la sanidad de las personas, más que cualquier otra actividad que él hacía por el bien de la gente, ¿verdad? En la Biblia encontramos un pasaje que lo expresa clarito. En Hechos 10:38, la Biblia dice: cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
Este verso te muestra dos cosas. Una, que Jesús andaba haciendo bien, no mal, y que andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, a todos los oprimidos por el diablo. Este verso te significa que te dice dos cosas. Una, Jesús sanaba a todos los oprimidos por el diablo, y Dios, que el diablo era el que oprimía. Si tú eres de los que piensas de que Dios te mandó una enfermedad para mostrarte saber qué humildad, o para mostrarte algo, estás realmente cayendo en una herejía. Primero, porque Dios no tiene enfermedad en el cielo para ponértela, ¿verdad? Para eso le envió Jesús, para librarte la enfermedad que el diablo, dice aquí en las Escrituras, coloca para oprimir al ser humano. Es la obra de Satanás que enferma al ser humano, que enferma al hombre, a la mujer. No es la obra de Dios. Ahora, ¿por qué el mundo se enferma? Porque vivimos un mundo caído por el pecado y la maldición del pecado que arrastramos hasta nuestros días desde Adán, por la desobediencia. Entonces la enfermedad es la prima hermana del pecado con la desobediencia, ¿verdad? Y ahí se produce en el mundo las enfermedades, la muerte. En el original, Dios no quería que la gente muriera, sino que viviera eternamente. Por supuesto, cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron, les redujo el tiempo de vida por amor, para no extinguir realmente, o para no prolongar una vida de maldición y de tragedias por el pecado del hombre. Y es por eso que son echados fuera del paraíso. Entendiendo esto, que Dios es bueno y el diablo es malo, tienes que entender lo siguiente, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Amén. Ahora bien, Jesús, si yo te pregunto a ti hoy, ¿cuántas veces Jesús caminó sobre el agua? Y si conoces bien la Biblia, tú me dirías, pues una sola vez. ¿Cuántas veces Jesús calmó la tempestad? Una sola vez. Ahora, pero ¿cuántas veces Jesús sanó a los enfermos? Todas las veces. La actividad más frecuente que hacía Jesús era la sanidad. Era lo que más le interesaba. De hecho, por lo cual fue ungido, era para sanar. Espero que estés entendiendo esto y espero que el Espíritu Santo te esté hablando en tu corazón en este día, en esta hora. Amén. Porque Jesús, sí es cierto, reprendió la tempestad una sola vez, caminó sobre el mar una sola vez, pero sanó todo el tiempo. Y esto no era algo que realmente el Padre lo hizo solamente en Jesús, sino que en el Antiguo Testamento hay referencias claras de intención de sanar a su pueblo siempre por parte de Dios. Acompáñeme, si no me cree, al Salmo 105:37 y mire esta promesa tremenda. Dice la Biblia que Dios sacó con plata y oro, y así creo que nos sacará de esta pandemia a nosotros. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Lo mismo cuando los apóstoles estaban con Jesús, nunca se enfermaron, nunca les faltó plata y oro, nunca les faltó alimento, nunca les faltó nada, ni nunca se enfermaron. De hecho, en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo es derramado después de la ascensión de Jesús, no hubo enfermo ni necesitado en la comunidad de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, está como lo describe. ¿Están acá? Entonces parece ser que el objetivo o el deseo de Dios es traer sanidad total, prosperidad total. Si Dios sacó a su pueblo de Egipto sin haber hecho la redención en Jesús tan grande, imagínese ahora cómo Dios no querrá que su pueblo sea sano y sea libre. Tenemos referencia en el Antiguo Testamento con el Salmo 105:37, que no hubo enfermos. Los discípulos nunca se enfermaron mientras estuvieron con Jesús. La iglesia primitiva no había necesidad tampoco, ni hubo enfermos tampoco en ellas. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que no había enfermo en ellos. ¿Están entendiendo? Lo que me da a entender a mí que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que Él sí sanó, sanará hoy y seguirá sanando de mañana. Amén. Si la naturaleza, porque yo sé que lo que tú estás preguntando ahora, pastor, si Jesús o Dios sacó a su pueblo sin enfermedad,
de Egipto, los discípulos nunca se enfermaron y Jesús sanó a todo el mundo. Y en la iglesia primitiva no hubo enfermos, ni hubo ni enfermedad, sino sanidad. ¿Por qué los cristianos modernos hoy se enferman? ¿Por qué la iglesia evangélica está llena de enfermos? Creyentes en Cristo. ¿Por qué? Bueno, las respuestas son varias. Muchos pueden decir, muchos piensan porque no han renovado su mente con la palabra de Dios. Otros pueden decir por la cultura tradicionalista que tenemos. Otros por doctrinas de hombres, otros por pensamientos humanos. Cada vez que uno ministra sanidad, se encuentra con gente que dice que Dios le envió esta enfermedad. Mire, Dios no envía la enfermedad a nadie para enseñarle nada a nadie. La enfermedad no es un maestro. La única lección que deja la enfermedad es que nunca más la querrás volver a tener, porque es fea, es horrible. Para eso Dios colocó la enfermedad en su Hijo Jesús, para que tú y yo no la llevemos. Pero tradicionalmente, en nuestros cantos, en nuestra enseñanza, tenemos eso en el subconsciente colectivo de que Dios se enferma. Y eso es una enseñanza dañina. Porque a pesar de que te conviertes, luchar con tantas costumbres de nuestros abuelos lindos y preciosos nos cohíbe a nosotros de apropiarnos de una gran verdad. Y nos cuesta desechar una mentira. Por ejemplo, a nosotros nos acostumbraron a que la enfermedad de Dios con nuestros cantos. ¿Se acuerdan este cantico? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16. La llevé al paseo con mucho dolor, la llevé a la casa con mucho dolor, ¿verdad? Y nos enseñaron casi que a multiplicar con enfermedad. O si no, este otro cantico, ¿verdad? Muy conocido, muy popular en la época mía, quizás ya no, ¿verdad? ¿Por qué se fue? Dice la canción, ¿por qué murió? Porque el Señor me la quitó, ¿verdad? Entonces, estamos rodeados con un poco de mentiras. Son frases lindas. Y hemos usado hasta partes de la Biblia para justificar esta teoría. Por ejemplo, cada vez que yo hablo de sanidad, la gente me habla de Job. Ay, pastor, yo estoy pasando la prueba de Job. Porque ellos dicen, pastor, pues Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová Dios dio, quitó, Jehová Dios dio, sea el nombre de Job bendito. Esas son escrituras válidas que están en el libro de Job. Lo que la gente no entiende es que Job se arrepintió de esas tonteras que dijo al principio, porque al final Job fue claro y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía, por lo cual me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar más validez a Jehová Dios, Jehová quitó, desnudo salí del vientre de mi madre, no volveré, a lo que Job dijo al final cuando se arrepintió de todo eso? Job no conocía a Dios. Job no tenía una Biblia. Job no había tenido el privilegio como tú y yo de que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestra sanidad. Entonces, no te las tires de Job cuando Job se arrepintió de todo lo que pasó, ni comiences ahora a pensar que la enfermedad es enviada por Dios. No es cierto. La sanidad fue enviada por Dios. La enfermedad siempre es enviada por el diablo. La Biblia también dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quien se los pidan. La Biblia también dice en el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hay muchos de nosotros que pensamos que Dios como que se reúne en un sitio oscuro del universo con el diablo para tratar asuntos nuestros y para castigarnos, ¿verdad? Como si Dios tuviera de sicario al diablo para hacernos mal, ¿verdad? Por aquello de la historia de Job. Y pensamos que el diablo hizo un acuerdo previo con Dios para enfermarnos y después Dios sanarnos. No, nada más alejado de la realidad. La Biblia dice claramente en el libro de Santiago, toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, no de la sombra, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el verso de Hechos 10:38 te lo dice, Jesús estuvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime, Jesús sana. Por favor, un principio muy bíblico, muy básico, pero la gente no lo entiende.
Ahora bien, la pregunta del millón es, si la naturaleza misma, y vuelvo a la pregunta de Dios, es la sanidad, ¿por qué hay muchos enfermos? ¿Por qué enferman los cristianos? Bueno, la Biblia, más que la Biblia, pues la Biblia sí, pero el apóstol Pablo en la Biblia nos da la razón por la cual esto sucede. El apóstol Pablo tuvo una revelación de la cena impresionante. Él no fue discípulo con Jesús, él no estuvo caminando como Pedro, como Tomás, como Jacobo, como Felipe, no estuvo, pero se le fue revelado a él el camino de Damasco, el mismo el Señor se le apareció y le compartió. Y tiene una revelación importante de la cena. Y él nos dice la razón por la cual medio mundo se está preguntando lo mismo. ¿Por qué mueren, se enferman los cristianos o hay muchos dolientes con debilidades corporales? ¿Por qué? Acompáñenme al verso que mismo Pablo lo dice en la Biblia en 1 Corintios 11, 29 al 30. Y es clarito, nos da una razón, no varias, sino una. Y aquí está claro y escueto. Dice el apóstol Pablo acá. Porque el que come y bebe indignamente, por favor no se asuste con la palabra indignamente que se la voy a explicar bien. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Vamos al verso 30, por favor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o mueren prematuramente. ¿Qué significa esto? Y Pablo está diciendo que la razón por la cual en el cuerpo de Cristo hay enfermos, cristianos enfermos y debilitados y muchos duermen, te la dice en el verso 29. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo del Señor. Ahora, cuando uno habla a un evangélico porque el que come y ve indignamente, piensa que este verso está hablando de algún pecado oculto que alguien tiene al participar en la cena y que legalistamente se lo prohibieron. Nada más lejos de la verdad. El verso solo se explica solo. Comer y beber indignamente significa no discernir, no apreciar, no apropiarse. Significa no entender, significa que no la ha tenido, no sabe para qué es el cuerpo de Cristo y por la cual fue entregado y sanado. Necesito yo que entiendas la razón por la cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos mueren prematuramente. El apóstol Pablo lo dijo claro. La razón fue porque muchos no saben para qué es el cuerpo. Ahora, si miras ese verso, dice otra cosa interesante. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, no la sangre. Nosotros no tenemos problema en discernir la sangre. Nosotros sabemos que hay poder en la sangre. Lo que no sabemos los cristianos es que hay poder en el cuerpo. Usted no ha oído ninguna canción que diga que hay poder en el cuerpo. Todas las canciones cristianas evangélicas hablan que hay poder en la sangre. Ninguna significa que hay poder en el cuerpo. No hablan de ello, ni siquiera lo mencionan, ¿verdad? Porque no hay una revelación colectiva del cuerpo de Cristo. Hay una revelación del perdón de los pecados en su sangre, hay redención del pecado por su sangre, lo dice Efesios, lo dice Colosenses, pero no hay una revelación en sí que los cristianos tengan del cuerpo. Y eso es el punto de esta enseñanza. Hoy te quiero hablar que tomar la cena del Señor sin saber para qué es el cuerpo es tomarla indignamente. Por ejemplo, si yo te doy un regalo a ti y ese regalo tú ni te tomas la libertad de abrirlo, sino que lo pones en un rincón cualquiera, como un día me pasó a mí, eso es un desprecio, eso es indigno, ¿verdad? De pronto tú le das un regalo a alguien con toda la mejor intención, un buen regalo. A mí me pasó una vez que le di un arreglo floral a unas personas. Y llegué a su casa y me hicieron un tour porque estaban estrenando la casa. Y resulta que cuando me voy a la casa, el arreglo que yo les había dado con mucho cariño, con mucho amor, lo estaba al lado de la nevera, debajo en el piso. Y los demás arreglos estaban exhibidos. Entonces yo me sentí un poquito indignado. Igual sucede. Cuando Dios dio el cuerpo en esa obra cruenta de la cruz, lo dio por tu sanidad. Y cuando tú no entiendes por qué fue dado, tú estás haciéndole un desprecio al Padre y al mismo Jesús. Y eso es indigno, porque tanto dolor le costó a su cuerpo, tanto sufrimiento y agonía aguantó su cuerpo, para que ahora tú no sepas que la Santa Cena es simplemente masticar un pedacito yo no sé de qué y chupundum, vamos a ver televisión después del culto.
Eso es indigno. Cuando tú no aprecias su cuerpo, cuando tú no entiendes, cuando tú no se te ha revelado, cuando no comprendes para qué fue entregado y el sacrificio que esto involucró, lo tomas indignamente. Porque es algo que tú no valoras, es algo que tú no entiendes. Y lo que no entiendes, no valoras. Y lo que no valoras, desprecias. Y lo que desprecias, lo haces indigno. Pero resulta que la Biblia anima en el versículo 28, dice, pues coma así y bebas. Van a ver que la Biblia nos está animando a que participemos, ¿verdad? Por tanto, gracias, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. ¿Qué es lo que tiene que probarse? El contexto del verso no te está diciendo que te pruebes a ver si hay pecado. No es. Pruébese si estás tomando con gratitud, si estás tomando con aprecio, si estás valorando lo que el cuerpo hizo por tu sanidad en la cruz. Si tú haces la prueba y se pruebes a sí mismo y coma, porque dice que coma el pan, porque hay tanto poder en ese pan que el diablo ha tratado de no hacerte entender este milagro, de no hacerte entender este beneficio y este privilegio. La cena es una cena de privilegios, de beneficios, es una cruzada de milagros. Y te ha bloqueado y nublado el entendimiento, pero coma así del pan y beba la copa. ¿Por qué? Porque hay poder. Entonces, yo no sé si tú estás luchando con un pecado en tu vida, pero la cena no debe evitar ser tomada. Para eso hay otros mensajes, si quieres, que te puedo predicar y los he predicado sobre el pecado. Pero si tú quieres poder para ser perdonado, para ser liberado, para ser sanado, que ningún pecado te aleje de participar de un derecho que la sangre te otorgó. ¿Me explico? No estoy minimizando el pecado ni haciendo una analogía horrible del pecado, al contrario. Te estoy diciendo la solución para vivir libre del pecado, la solución para vivir libre de la enfermedad está en la cena del Señor, porque son beneficios que nos otorgó en la cruz del Calvario. ¿Están aquí? Entonces Pablo dice así, por favor, volvamos al versículo 29. Dice así, porque el que come y vive indignamente, ya sabes que es indignamente, sin valorarlo, sin entender lo que está haciendo. De hecho dice, sin discernir. ¿Y discernir qué es? Sin entender, sin conocer, sin valorar, sin recibir. El cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué juicio come y bebe para sí? Porque cuando tú haces algo sin conocimiento, no obtienes ningún beneficio. Entonces tú vas a ser juzgado como el mundo es juzgado con enfermedad. Tú vas a ser juzgado como el mundo es juzgado. La cena es la manera como Dios nos juzga a nosotros con su misericordia y no como el mundo es juzgado con juicio. Es una separación. Dios tiene tratos especiales para sus hijos. Por eso dice, juicio come para sí. Cuando tú comes la cena, o más bien no disciernes el cuerpo del Señor, ni sabes para qué es, o lo comes a la ligera como un rito, sin entender la magnitud del sacrificio de la cruz y por el cual su cuerpo fue molido por nuestros pecados y por cuya herida fuiste sanado, entonces al no entender, simplemente no puedes añadirle fe. Y como no puedes añadirle fe, simplemente vas a experimentar el mismo juicio que experimenta el mundo cuando no deberías, porque eres hijo o hija de Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, verso 30 dice, por lo cual, por no discernir el cuerpo, no la sangre sino el cuerpo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, gente con achaques, gente con problemas, y muchos mueren prematuramente. Entonces, mis hermanos, hoy, más que en esta hora oscura que está pasando la humanidad, tenemos que tener una revelación del pan. Tenemos que tener una revelación del cuerpo. Tenemos que saber para qué sirve. Tenemos que saber para qué estamos recordando, rememorando conmemorando este evento. Tenemos que entender a ciencia cierta qué es lo que significa. Y por favor, acompáñeme, si es que ya no lo agarró de calle, como decimos acá en mi país, lo que quiero decirles. Amén. Hay una sola razón. Mire, la iglesia primitiva, que tampoco se enfermó, no había enfermos. En la iglesia primitiva nunca oraron por sanidad.
ni por prosperidad. Era una iglesia bendecida. Pero mire lo que hacían. En Hechos 2:42, ahí va a estar su pantalla, nos decían qué era lo que más frecuentemente hacían, que ahora la iglesia evangélica no hace. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso lo tenemos hoy. En la comunión con uno con nosotros, en las reuniones, lo tenemos nosotros. En el partimiento del pan, eso no lo tenemos nosotros constantemente. Y en las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la comunión o en las reuniones, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate que nosotros tenemos oraciones, tenemos doctrinas y tenemos reuniones, pero no tenemos, de hecho, el partimiento del pan. No lo hemos entendido. Todavía es la hora y no la estamos captando aún. Y yo espero que el Espíritu Santo te revele esto hoy como nunca antes. Y cuando tú comas ese pan ahorita, vas a ser sanado de todo. Vas a ser libre de todo. En el nombre de Jesús. Para eso está. De hecho, la Biblia dice que partían diariamente el pan por las casas. ¿No sería mala idea tener Santa Cena todas las semanas en casa? ¿Verdad? Una vez entendido esto. Amén. Mire lo que dice en Hechos 2:46, por favor. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y cada día partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Hay algo que la iglesia en el libro de los Hechos entendió que nosotros no le hemos captado. ¿Cuál es? Que partían el pan, que sabían discernir, supieron discernir para qué era el cuerpo de Cristo. Y vuelvo y repito, la iglesia cristiana evangélica no tiene problemas con la sangre, sabemos para qué es. Todo el mundo sabe la frase, hay poder en la sangre. Pero nadie sabe que hay poder en el cuerpo. Comer y beber dignamente no es no discernir la sangre, es sin discernir el cuerpo. La cena, los elementos que tienes en casa son recordatorios. Tienes una copita, una bebida roja que te recuerda la sangre. La sangre significa perdón por su sangre. ¿Pero qué significa el pan? El pan significa su cuerpo. ¿Y qué significa su cuerpo? Sanidad para tu cuerpo. Nosotros no tenemos problemas con la sangre. Lo que nos cuesta tener o creer es para qué sirve el cuerpo, para qué representa el pan. Ahora, les dije hace un momento que el cuerpo y la sangre de Jesús o los elementos no se van a volver el cuerpo y la sangre de Jesús en la Santa Cena. Eso no es así. No es bíblico, no hay asidero bíblico para ninguno. Son simplemente recordatorios. Por ejemplo, yo cuando viajaba a otro país, ya no lo hago solo como lo hacía antes porque mis hijos estaban recién nacidos, viajaba y predicaba el evangelio por todo el mundo. Llevaba en mi billetera una foto de mis hijos. Y no hay nada más nostálgico que estar en otro país lejos de su casa, de su nación, de su familia y ver una bandera de Colombia o escuchar el himno nacional en otro país. Les tenía una nostalgia saber que uno va a volver. Lo mismo cuando uno veía la foto y me tocaba jornadas de predicación en Suecia, en Hong Kong, en Singapur. Yo veía la foto de mi familia y me daba una nostalgia que lloraba y me recordaba de ellos. Igual, los elementos te tienen que transportar a la cruz. Ese pedacito de pan y esa bebida te tienen que transportar a la cruz. Es la manera como tú y yo podemos vivir en directo en la cruz que nunca estuvimos. Me estoy haciendo explicar. Nosotros no vivimos para estar en la crucifixión de Jesús, no la vivimos, nos las contaron los evangelios. Pero por un momento de tiempo, estos dos elementos de la Santa Cena, nos transportamos en la imaginación, nos transportamos en una revelación tan tenaz en nuestra mente a ese tiempo en el cual Jesús estaba muriendo y nos hace entender por medio de dos elementos que son dos recordatorios el gran sacrificio que tuvo por nosotros Jesús. ¿Están acá o no están acá? Ahora bien, hay dos elementos claramente. El pan significa el cuerpo, significa la sanidad. Y la copita o la bebida significa la sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, amén. Diga conmigo, la copa representa el perdón, pero el pan representa sanidad. Una vez más, la copa representa el perdón de los pecados por su sangre,
pero el pan representa sanidad para nuestro cuerpo. ¿Están aquí? Ahora bien, en la Biblia a la sanidad se le llama el pan de los hijos, coincidencialmente. Te lo voy a repetir más. La sanidad en la Biblia se le llama el pan de los hijos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, si no me cree, vamos al relato de la mujer sirofenicia y vamos a entender un poquito más de este contexto. Dice que la mujer era griega y sirofenicia en nación, es decir, que no tenía pacto abrahámico, no tenía pacto judaico, no era judía, era una gentil, por lo siguiente estaba apartada, alejada de los pactos como cualquier gentil sin Cristo. Además, Jesús no había muerto por nuestros pecados. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En el versículo 27 dice así: pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar, ¿qué? Subrayen eso en su Biblia, el pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos? La sanidad, la liberación. Y echarlo a los perrillos. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Entonces es claro aquí en la Biblia y en otras escrituras que el pan de los hijos es la sanidad. Amén. La sanidad, por eso se le llama, siempre que hay pan es relacionado en la Biblia con sanidad. Siempre que hay pan es la manera como Dios le provee como papá sanidad a sus hijos con el pan. Pan significa sanidad, ¿están entendiendo? Sanidad es el pan de los hijos. ¿Comprenden? Amén. Mire el verso 28. Respondiendo a ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto es escritura, es poderosa, te voy a decir por qué. Ayúdame aquí a entenderla. La mujer no era judía. Jesús vino al pueblo judío para sanarlos a ellos, a los pueblos de Abraham. Después de que Jesús murió en la cruz, si la bendición de Abraham a través del sacrificio de la cruz fue esparcida a todos los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Entonces, gracias a Cristo Jesús, dice la Biblia en Gálatas, que gracias al sacrificio de la cruz, nosotros somos hijos de Abraham y herederos de la promesa. Bendito sea Dios. Pero en ese momento, como Jesús no había muerto, ¿cómo iba a poder sanar a esa mujer? O sea que esa mujer adelantó la redención por su fe. Y algo que iba a ser provisto después de la cruz, para ella como gentil se apropió en esa hora. ¿Pueden creer lo que hace la fe? Yo no sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Jesús no había sido crucificado. No había beneficio para los gentiles. Pero a través de la fe, esta mujer obtuvo un beneficio sin haber Jesús sido crucificado. Y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de las mesas comen de las migajas. Y si no estoy muy, el verso 29, no sé si lo tienen por ahí, ¿verdad? Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Como tú quieras. Ahora bien, esta mujer, sirofenicia, sin ser judía, tenía una revelación del pan que muchos hoy necesitamos. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen ¿de qué? De las migajas. La mujer sirofenicia tenía tanta fe, miren esto por favor, que ella creía que estas migajas, que no sé si se alcanza a ver, ella decía, si estas migajas que caen aquí pueden sanar a mi hija, y en verdad sanaron a sus hijas, a su hija la sanó, ¿cuánto más el pan completo que es tuyo no te va a poder sanar a ti? Yo oro para que tengas la fe de la mujer sirofenicia. Como gentil, y tú y yo tenemos acceso al pan completo y seguimos enfermos y debilitados. ¿Cómo es posible? Porque todavía no entendemos y no hemos discernido para qué fue el cuerpo. Sí, lo vemos todas las Semanas Santas, Jesús crucificado en la cruz. ¿Y de qué me sirve a mí? Eso es indigno. Porque no estás entendiendo que Él sufrió todos esos atropellos sobre su cuerpo para que por su llaga tú fueses sanado. Y Él te proveyó el pan. La sanidad es el pan para los hijos de Dios y para las hijas de Dios. Díganme amén si está entendiendo. Ahora bien, la mujer puso su fe en la migaja del pan. Imagínese
Si le ponemos fe al pan que es Jesús, el pan que descendió del cielo Jesús. ¿Están acá o no están acá? Ahora, en la última cena vamos al relato de Mateo 26, no el de Pablo, sino el de Mateo 26. Y la Biblia dice en Mateo 26 que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Ese es el relato. Quiero hacer una claridad porque estoy terminando el mensaje aquí. Los discípulos de Jesús no necesitaban, como tú y hoy, una explicación de que su cuerpo sana. Te voy a decir por qué. Porque los discípulos del Señor, a diferencia de tú y yo, que no estuvimos ahí, vieron que Jesús tenía tanta sanidad. Corrijo, no tenía tanta sanidad. Jesús era la sanidad. Tenía tanta sanidad en su cuerpo que sus ropas se le impregnó la sanidad. Cuando la gente le tocaba las vestimentas de Jesús, quedaba sana. Jesús no tenía sanidad, él era sanidad total. Su naturaleza, sanidad total. Y tenía tanta sanidad que su ropa llevaban sanidad. La gente procuraba tocarle, así sea el borde de su manto, lo que agarraba, porque agarraba el borde de su manto o el cordón de su sandalia y quedaba sano. ¿Están entendiendo? Entonces a los discípulos no les costaba, no necesitaban una explicación de que la sanidad estaba en su cuerpo, porque ellos lo veían todo el tiempo. Ellos veían cómo la gente se le abalanzaba sobre el cuerpo de Jesús para ser sanados. Él veía cómo sus vestiduras estaban siendo sanadas. Amén. El cuerpo de Jesús no estaba tan lleno, era sanidad total que sanaba el borde de sus vestiduras. Así te digo todo. Ahora, lo más curioso es que en la celebración de la Pascua del Antiguo Testamento, el pan, en la Pascua judía tradicional que celebra el éxodo judío de Egipto, agujereaban el pan. Y todavía los rabíes no se explican por qué tenían esa costumbre de agujerear el pan. Yo creo que Jesús, el Padre, está dando una revelación futura, que su cuerpo iba a ser agujereado, morido por nuestros pecados. Y es por eso que Jesús llevó los agujeros en las manos, en los pies, en su costado. Desde Egipto ya se profetizó que el pan que nos traía sanidad iba a ser agujereado. ¿Pueden creer esta coincidencia profética tan tremenda? Amén. Entonces, cuando tú participes de la cena del Señor, y en el momento que la participemos ahora, en 2 minutos que me quedan, tú vas a saber que su cuerpo fue roto para que el tuyo fuese compuesto. Su cuerpo fue quebrado para que tu cuerpo fuera restaurado. Y eso va a suceder en 2 minutos ahora. La Biblia dice en Isaías 53, si me acompaña en verso 4, ciertamente significa sin lugar a dudas. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, las llevó. A pesar de que Isaías estaba profetizando a futuro, 500 años de que Jesús muriera, lo puso en tiempo pasado, a pesar de que fue un evento futuro. Lo curioso, la gramática de Dios. En la mente de Dios, tú eras sano desde antes de la fundación del mundo. La cruz era un trámite. Es impresionante. Llevó Él nuestras enfermedades. ¿Para qué las llevó? Para que tú no las lleves. Y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué los sufrió? Para que tú no los lleves. Entonces no juegues a ser Jesús. No juegues a ser Dios. Él llevó las enfermedades por ti. No para que tú las cargaras. Él las llevó por ti. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Quiero hacer otra colación de este verso para que entiendas el poder de su cuerpo. Nosotros cuando vemos la película de Semana Santa y cuando vemos los relatos de los evangelios, nos damos cuenta que quien azotó y abatió al Hijo, a Jesús, fueron los soldados romanos. Pero Isaías no vio eso, ¿no? Isaías vio a Dios mismo hiriendo a su propio Hijo, castigando a su propio Hijo. El mismo castigo y la misma herida y el mismo juicio que tú y yo merecíamos porque nos apartamos de Dios todos, lo cargó sobre su Hijo para que tú y yo no carguemos ninguno de esas maldiciones.
Por eso, cuando tú no disiernes el cuerpo de Jesús, lo que Él consiguió con su cuerpo por ti, y lo tomas a la ligera, es un acto indigno. ¿Estás entendiendo? Pero ahora, como tienes revelación de Dios por las Santas Escrituras y por el Espíritu Santo, vas a tomar la cena hoy. Y la vas a tomar con tanto conocimiento de causa, con tanta revelación, con tanta fe, que en el mismo momento en que te comas el pan, vas a ser sanado de todas tus enfermedades, de todas tus dolencias. Tu cuerpo va a ser restaurado, va a quedar completamente sano en el nombre de Jesús. Hoy has recibido la revelación del cuerpo, la revelación del pan, la revelación de tu sanidad que está en el cuerpo abatido y molido de Jesús, y por cuya herida tú y yo fuimos curados. Otro aspecto importante es que la Biblia termina diciendo que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La escritura que leímos al principio, por favor, esto es muy importante que lo tengas en cuenta, por favor, porque es muy revelador. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena es un mensaje evangelístico, sin palabras. Porque ¿cómo tú con una copa vas a anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga? ¿A quién se le anuncia? Si yo te muestro una copa, si yo voy a la calle y les digo a las calles, a los transeúntes, les digo, voy a predicarle un mensaje, y le saco una copa llena de jugo rojo, y la gente va a decir, ¿y este qué es? ¿No entienden? Porque ese mensaje de la cena no es para nosotros, porque tú y yo sabemos que Jesús viene. Entonces, ¿a quién se lo estamos recordando? A las huestes espirituales de maldad, a los potestades, a los principados, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando ellos ven el color rojo de lo que tú vas a levantar en casa, ellos se acuerdan que esa sangre los venció hace 2000 años en la cruz. Y como no se pudieron meter con Jesús y fueron derrotados, no se pueden meter en tu casa. La cena tiene doble bendición: tu cuerpo completamente sano y tu casa libre de demonios. La copa, cuando tú la levantes, que es tu copa de victoria, les va a recordar a ellos lo que los venció hace 2000 años, y van a tener que oír en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, quiero que la alabanza venga y vamos a cantarle al Señor. Y quiero que todos se pongan en pie y vayan preparando los elementos, porque en 2 minutos, menos de 2 minutos, vamos a impartir la cena y vas a recibir sanidad y milagros para tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a alabanza, ayúdenos aquí. Vamos a orar todos y vamos a cantar al Señor. Y vamos a ser bendecidos ahora. Gracias, Señor. Levanta tus manos y adora, por favor. Métete en adoración. No te distraigas. No cortes este momento. Esto es algo digno. Algo que debes honrar, que debes valorar. El cuerpo del Señor va a ser recordado y vas a ser sanado. Vamos, hija. El Salvador eterno, Mi Salvador eterno, nos muestra su pasión, gracias, Jesús. su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Así es. Me rescató, me perdonó. La cruz, La tumba derrotó. Y en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí. Cobra la bacache de la mamá. Siendo inocente, Gracias, Jesús. Gracias, Padre. te entregaste en mi lugar. Así es. Enfrentaste A la muerte para darnos libertad. Me rescató. Adoremos. Preparémonos para la cena. La cruz, Derrotó.
En libertad. En libertad puedo vivir. La muerte Él Venció. venció por mí. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos a disponer nuestro corazón para ministrar tu cena. Vamos para adorarte. Para honrarte. Así es. El Cordero de Dios Ha vencido. ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo. Está vivo. Me rescató, me perdonó. La tumba La tumba derrotó. derrotó. En libertad En libertad puedo. puedo vivir. La muerte Él venció por mí. La muerte Él venció por mí. Aleluya. Aleluya, adóralo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que toma ese elemento que representa el cuerpo. Y en el nombre de Jesús, dice Jesús que lo partió. Pártelo, porfa. 2. Y ve a la cruz, ve en el momento en que el cuerpo de Jesús fue molido. Era una llaga completa, ensangrentado, con sus vísceras afuera completamente. Y pregúntate ahora por qué lo hizo. Porque Él fue quebrado para que tu cuerpo fuese restaurado. Tu cuerpo fue agujereado para que el tuyo fuese sanado. Y con eso en mente, al tomar la cena, recibe sanidad. Recibe sanidad. Vamos, toma de ello y recibe sanidad. Sanidad para tu esófago, para tu estómago, para tu piel, para tus ojos, para tus intestinos, para tus vísceras, para tu páncreas, para tus hígados, para tus riñones. Sanidad. Vamos, créele a Dios, por favor. Es un tiempo que tenemos que creerle a Dios. Créele a Dios por tu sanidad. Créele a Dios que eres sano de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Por ese sacrificio tan horrendo. Y ahora yo entiendo, sé y discierno el cuerpo. Y entiendo que el mío no tiene que estar quebrantado porque el suyo ya lo fue por mí. Así que yo recibo restauración para tiroides, para el cerebro, para las vísceras, coyunturas, para los músculos, para los huesos. Vamos, recíbelo ahora, por favor. Contempla ese cuerpo abatido, destrozado. Él llevó tus enfermedades ciertamente en la cruz y sufrió todos tus dolores para que tú no los sufrieras ni las llevaras. Recibe tu sanidad.
que te pertenece en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Así que levanta tu copa de victoria, tu copa de redención, tu copa de vida, tu copa de perdón de los pecados, y recibe liberación del temor. Que lo vean los demonios en los aires, en los cielos, y que seas libre de todo temor, de todo ataque demoníaco en tu casa. Y recuérdale al diablo, a esos seres espirituales que atormentan tu vida con miedo, con ansiedad, con pánico, con depresión, que fueron derrotados por la cruz, la sangre en la cruz del Calvario. Fueron despojados, fueron aniquilados, no tienen poder. Y tienen que huir y tienen que ser repelidos en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, dice la Biblia. Nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Así que con tu familia, con tus hijos, levanta esa copa de victoria y dice: aquí está mi sanidad, mi victoria, mi perdón. Y recibe también perdón de los pecados, porque para eso es. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias ahora. Levanta tus manos y dale gracias. Vamos, dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Dale gracias por tu sanidad. Gracias por que está hecho. Esto no se basa de sentimientos, sino de creer, de convicciones. Dale gracias porque está hecho. Y sé sano, sé sano, sé sana, sé bendecida, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Cóbrale bacacho pro lobo cobriande. Niembro lobo cobre la bacacho toro la bacase. Recibe tu sanidad. Recibe tu milagro ahora. Créele a Dios en este tiempo. No pierdas tu fe. Para eso están estos recordatorios, para que no se te olvide lo que Jesús obtuvo por ti en la cruz. Y gracias porque está hecho. Dile gracias porque está hecho. Está hecho, Señor. Gracias, está hecho. Está hecho, Señor. Está hecho. Si Jesús no ha entrado en tu corazón aún, si no lo has hecho el centro de tu vida, quiero invitarte a que le abras la puerta de tu vida y le entregues el control de ella a Él. No te estoy diciendo que le abras la puerta a una religión, al Hijo de Dios. Repite conmigo esta oración. Pero ¿cómo, papá? Señor, te doy gracias por este día. Yo hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Confieso con mi boca, creo con mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias por librarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.